abrieron los mercados y empezaron a traer artículos de China y pues la fábrica no aguantó. La fábrica no aguantó y el negocio pues, era demasiado difícil evolucionarlo y lo tuvieron que cerrar. Vi que mis padres resolvieron, que empujaron, que no se rindieron y después mi padre fue y empezó otro negocio y entonces me di cuenta que cuando algo termina, otra cosa empieza. Cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. Entonces nos enloquecimos nosotros también y empezamos a conocer emprendedores en el evento. Y dijimos, bueno, hay demasiadas ideas aquí, vamos a montar una incubadora. Y montamos una incubadora de ideas de internet. Levantamos dinero. La gente, no sé cómo, porque entre más joven eras, más dinero se ofrecían en esa época. Bueno, estos son los que entienden de tecnología, nosotros no entendemos. Tenía 23 años, nos dieron 8 millones de dólares. Y entonces era un momento de mucha incertidumbre, pero pasé 2, 3, 4 semanas como down, como triste, como no sabía qué iba a pasar. Y después agarré otra energía y dije, bueno, va a salir de esto. Va a echar para adelante porque toca echar para adelante porque no hay opción, como lo hicieron mis padres. Toca seguir. Ese es el lema del emprendedor, toca seguir. Sí. Mi idea fue hacer videos, VHS de la clase para venderla por televisión, para que la gente pueda hacerla en su casa. En 2008 nos ganamos un premio de que somos la empresa de fitness que más gente ha traído al mundo del fitness en la historia del fitness. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Éxito. Hoy tengo el enorme placer de entrevistar a un emprendedor que ha logrado algo verdaderamente extraordinario. Llevar la energía y el espíritu latino a los rincones más inesperados del planeta. Todo a través del baile. Alberto Perlman es el CEO y cofundador de Zumba, una de las marcas de fitness más queridas y reconocidas del mundo. Lo que empezó como una alianza entre 3 Albertos se transformó en un movimiento global que hoy alcanza a más de 15 millones de personas semanalmente que toman clases de Zumba. Creo que son más de 100 millones que han tomado una clase hasta ahora. Eso lo hacen en 200,000 locaciones en más de 180 países. Además tienen una comunidad de miles de instructores, una línea de ropa y una plataforma digital muy sofisticada. Zumba fue valorada en más de 500 millones de dólares en su última ronda de financiamiento y sigue trayendo nuevos participantes a la comunidad todos los días. Pero más allá de los números, lo que ha mantenido a Zumba tan vigente por más de 20 años es su alma. Esa alegría, la inclusión y ese sentimiento de que uno puede hacer ejercicio sin que se sienta como un gran sacrificio. Alberto es un apasionado de resolver problemas, escuchando de verdad a sus usuarios. Es de los que cree que el peor error de un emprendedor es pensar que sabe más que su cliente. Su historia es una de resiliencia, de aprender de muchos fracasos y de entender que los negocios, como la vida, se bailan mejor con ritmo y con propósito. Alberto, bienvenido a Éxito. Gracias, Andrés. Muy contento de estar aquí. Bueno, Alberto, estamos contentísimos de tenerte acá en este episodio que ha sido muy esperado. Creo que todos los que están escuchando saben de Zumba, es una de las marcas más reconocidas del mundo. Me imagino que muchos han también tomado las clases y han tenido el placer de bailar con ustedes y de divertirse. Así que muchísimas gracias por haber creado este emprendimiento, porque la verdad es que ha alegrado, conozco a tanta gente que esto le alegra el día. Esto es realmente la motivación por la que salen de la casa en la mañana y además que me impresiona que tengo amigos que viven desde en Estados Unidos, en Colombia, en Suecia, que bailan con ustedes, ¿no? Todos los días. Así que es increíble lo que han logrado. Además de que, bueno, nos conocemos ya desde hace varios años y tenemos inversores en común, ¿no? Con uno de los fondos que invirtió en nuestras compañías. Así que, bueno, muy, muy bonito haber visto cómo se desarrolló este emprendimiento latino y con una historia realmente latina que ha llevado al mundo. Así que, bueno, Alberto, muy entusiasmado por esta conversación. Y, bueno, me encantaría comenzar por el inicio de tu historia, porque aquí la verdad es que queremos conocer a las personas, digamos, profundamente y los que están escuchando quieren saber realmente cómo comenzaste, ¿no? Y yo creo que va a haber muchas correlaciones entre muchas de las vidas de nosotros, los latinos de todos los días, con tu vida y cómo llegaste a esto. Así que cuéntanos un poquito de dónde naciste, qué hacían tus padres. Cuéntanos sobre tu historia. Yo crecí en Bogotá y mi padre era emprendedor y mi madre también. Mi madre hubo una época que fue emprendedora también cuando yo estaba creciendo. Ah, sí. Qué bueno. ¿Y qué hacían? Cuéntanos un poco más. Sí, mi padre tenía una fábrica de
artículos de cuero. Se llamaba Gianni Valanti. La gente que vivía en los 80s y los 90s en Colombia probablemente reconoce esa marca. Y sí, vendía artículos de cuero, tenía almacenes también, tenía fábrica y tenía almacenes. O sea, que tú creciste viendo a tus padres trabajando, emprendiendo. Y una cosa en alguna Sí. conversación que tuvimos es que me contaste que ese negocio tuvo su apogeo, pero luego pasó también por unos periodos muy difíciles. Creo que en algún momento los cerraron y tú viviste todo lo que es la gran ola de crecimiento y también de crecimiento de un negocio desde pequeño. Cuéntanos un poco sobre eso y cómo te impactó. Fue un momento difícil, yo estaba empezando bachillerato y me acuerdo que el presidente, creo que fue Gaviria, hizo lo que se llamó la apertura económica, que es lo inverso de lo que está pasando hoy en Ujú. día. Abrieron los mercados y empezaron a traer artículos de China y pues la fábrica no aguantó. La fábrica no aguantó y el negocio pues, era demasiado difícil evolucionarlo y lo tuvieron que cerrar. ¿Tú qué edad tenías en ese momento, Alberto? 13, 14. Y recuerdas esos momentos en tu casa como de mucha atención, me imagino, y cómo era el ambiente. Sí, me recuerdo esos momentos. Me acuerdo que desde chico yo siempre quería estudiar en Estados Unidos. Era mi sueño y nunca pensé que quizás de pronto no lo iba a poder lograr. Y en ese momento, como que un momento que de pronto no lo íbamos a lograr. Y vi a mi mamá emprender en ese momento. Mi mamá vendía cinturones de los que hacían en la fábrica, los vendía a diferentes almacenes y puerta a puerta. Y ella empezó a emprender también para poder, em, digamos que generar suficiente ingreso para poder lograr ese sueño de mandar a sus hijos a estudiar afuera. Entonces vi que mis padres resolvieron, que empujaron, que no se rindieron. Y después mi padre fue y empezó otro negocio y entonces me di cuenta que cuando algo termina, otra cosa empieza. Cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. Entonces, la verdad que fue una experiencia que me abrió los Eso yo ojos. creo que es un buen dicho para todos los latinos, ¿no? Cuando una puerta se cierra, se abre otra ventana, uno siempre consigue la manera. Y bueno, creo que parte de tu historia tuvo mucho de eso, ¿no? Ya vamos a ahondar en esa parte. Pero bueno, además de ver a tus padres emprender, alguna vez me echaste un cuento de que tú te pusiste a emprender de como los 4 años, ¿no? Si mal lo recuerdo. Estabas en... Eso lo tenías ahí el gen emprendedor desde el comienzo. Cuéntanos, bueno, lo digo en chiste un poco, pero cuéntanos un poco cuándo fueron tus primeras ideas de emprendimiento, las que recuerdes, ¿no? Esa historia es muy divertida porque yo no me acuerdo, me la cuentan. Tenía 4 años y estaba en kinder y iba al colegio y mi abuelo me había regalado un reloj que tenía un jueguito. En esa época no había iPhone, no había nada, pero tenía un reloj con un jueguito muy sencillo. Y había un niño en la clase que le gustaba mucho mi reloj. Y entonces me dijo, ¿me lo prestas para el fin de semana? Y le dije, te lo presto, pero creo que eran 100.000 pesos o algo así. Si me das 100.000 pesos. Y no me acuerdo cuánto era porque ya ha cambiado tanto la devaluación, pero... Y me los dio. Y se llevó mi reloj. Y pasó como 2 o 3 fines de semana lo mismo. Y un día mi mamá me preguntó, ¿dónde está tu reloj? Y le dije, no, yo se lo presté a este niño de la clase y él me pagó. Nomás, ¿cuánto te pagó? Y le dije, y era todo el dinero que habían dado al niño de cumpleaños, me lo había dado a mí. Y mi mamá, no, tengo que llamar a la mamá del niño para devolverle el dinero. Pero mi papá está feliz porque dijo, mi hijo es emprendedor, mi hijo descubrió como el concepto de alquiler a los 4 años. Y bueno, de ahí yo creo que es casi que una eh, profecía que se autocrea porque me decían todo el tiempo que yo iba a ser emprendedor. Entonces, casi que yo me lo creí, que era posible. Porque siempre me decían, no, tú tienes que estudiar. Una vez yo le dije a mi mamá que iba a estudiar filosofía. Me dijo, no, de mis hijos no me voy a meter en la vida de ninguno de ellos en lo que quieren decidir estudiar, menos tú tienes que ser emprendedor,
tienes que estudiar administración de empresas porque naciste para eso. Entonces, Es interesante como como esas que cosas uno lo forman y crean sí, cierta expectativa. Y bueno, y sé que eso te llevó en tus 20 a empezar compañías, ¿no? sí, Y no todas salieron bien. Y aprendiste también del fracaso, que creo que cualquier sí, emprendedor que diga que no ha aprendido de eso, no me creo esa historia. Los mejores emprendedores que conozco, todos han pasado por situaciones difíciles en su vida y eso los ha formado. Y de paso, creo que para muchos de los escuchas del podcast que son dueños de empresas en crecimiento, te aseguro que están, si no están pasando hoy por un mal día, lo han pasado esta semana o este mes y es el día a día del emprendedor. Así que bueno, cuéntanos un poquito, pues claro, cuando alguien ve una historia de emprendimiento, Zumba, ¿no? Esta compañía, esta marca, pero eso es una cosa que lleva, ya vamos a ver, suena 20 así. años en creación y toda la experiencia que tenías antes. Así que cuéntanos un poco sobre esos fracasos iniciales en tus 20 que te formaron. Bueno, en el año 99, yo estaba recién graduado de la universidad, tenía un trabajo, era mi primer trabajo, y me di cuenta que, que la gente se estaba enloqueciendo con todo este tema de compañías de Internet. Era el primer .com, eh, la manía de las compañías de Internet, todo el mundo montando compañías de Internet, 99. Y en Latinoamérica empecé a oír ruido y, y me fui de mi trabajo y empecé, y lo primero que hice fue un evento donde cobramos la entrada por el evento, invitamos a la gente a los inversores, a la gente que tenía las compañías más grandes de Internet en ese momento, que en Latinoamérica había una compañía que se llamaba Star Media, me acuerdo, otra que se llamaba Patagón, un poco de compañías que hoy en día ya no existen, pero eran las famosas de esa época. Traíamos a los CEOs de esas empresas a hablar, eh, y a los inversores de capital a hablar, y los emprendedores compraban boletos para ir y traíamos a patrocinadores, y ese fue el primer como que emprendimiento, se llamaba Latin Venture. Latin Venture ganaba dinero. Latin Venture le fue bien al principio, o sea, el primer evento que hicimos lo montamos en 3 meses y funcionó y era increíble, o sea, la gente estaba comprando, yo tenía 22 años, la gente comprando boletos, los patrocinadores entrando, y el primer evento dejó como $200,000 en Wow, todo el utilidad dinero del en mundo. 3 meses. Sí. Una locura. Y estaba enloquecido todo el mundo con este tema de Internet. Y entonces nos enloquecimos nosotros también y empezamos a conocer emprendedores en el evento. Y dijimos, bueno, hay demasiadas ideas aquí, vamos a montar una incubadora. Y montamos una incubadora de ideas de Internet. Levantamos dinero. La gente, no sé cómo, porque entre más joven eras, más dinero se ofrecían en esa época. Estos son los que entienden de tecnología, nosotros no entendemos. Tenía 23 años, nos dieron 8 millones de Wow. dólares. Para la incubadora empezamos a incubar todos estos proyectos, 99, 2000, y llegó el 2001. En Perdón, ¿y 2001, cuántas compañías 20, habían salido de ahí, Alberto, para ese momento? y bajo 9 O sea, compañías. que invirtieron todo el dinero y empezaron a crecer compañías como locos. No todo, lo invertimos como la Ok, mitad. ¿cuál era el modelo de esa incubadora? ¿Tenías como CEOs que ponías a manejarlas? O lo hacías Sí, tú? ¿Cómo a era? ve- sí. A veces yo me inventaba ideas con mis socios, mi hermano mayor era mi socio y tenía otros dos socios. A veces era una idea que nos inventábamos nosotros y buscábamos a un CEO, que no recomiendo mucho ese modelo de negocio porque nosotros éramos los que teníamos la pasión por la idea, y encontrar un CEO para empezar una idea es, Yo he tenido la misma difícil. experiencia, por cierto. Creo que lo más complicado de un creador de empresas, un acelerador es eso, ¿no? Es conseguir un CEO. Usualmente, cuando ya la compañía ya está más armada, uno se puede conseguir un Se tremendo puede. CEO que la puede seguir creciendo, pero al inicio uno tiene que pensar en la idea, quedarse en la noche Sí, sí, despierto, reimaginándose las sí. tres cosas que no funcionaron durante el día. Es difícil conseguir a alguien que pueda hacer eso. Sí, es mejor buscar socio en ese Sí, momento que es verdad. CEO. Eso es un tremendo consejo, Entonces creo. estamos contratando CEOs. Y por otro lado, venían otros emprendedores muy talentosos y tenían su idea e incubábamos la idea. Entonces, les damos oficina, les damos algunos servicios que podíamos, que les podíamos ayudar con algunas cosas, y les damos dinero. Alberto, y por curiosidad, ¿cuál era el modelo de equity? ¿Era diferente cuando tú como que le empezaban ustedes y conseguían a un CEO Sí, versus alguien que traía ya una idea y la sí, incubaban? Más o menos, ¿cómo quedaba demasiado. las acciones de la compañía en esos modelos? Sí, habían el modelo, cuando la incubábamos nosotros, éramos la mayoría nosotros, y después traíamos
traemos al CEO y traemos al equipo. Cuando venía otra idea, hacíamos básicamente una valoración, invertíamos, había otra gente que invertía también, tipo venture capital. Nuestro modelo como incubadora era también diferente porque era una empresa, no era un fondo de venture capital, sino una empresa. Y entonces los que invirtieron en la empresa, no había GP, LP, no había ese concepto de venture Claro. capital, sino que era Eran una socios de company esa que compañía, claro. Ujú. estábamos incubando Sí. esas empresas. Y teníamos ideas muy buenas y cosas que hoy en día, eh, todas las ideas de esa época, eh, después le pareció a todo el mundo ridículo lo que pasó en esa época, pero después todas esas ideas se volvieron realidad. En Open English hemos acompañado a más de 3 millones de estudiantes y a más de 10.000 empresas en todo el mundo. Hoy más de 4.000 clientes Enterprise confían en nosotros para impulsar la productividad de sus equipos. La razón es que entendimos algo clave. Los equipos con dominio del inglés no solo se comunican mejor, sino que avanzan más rápido, toman decisiones con confianza y se adaptan al cambio tecnológico con agilidad. Nuestro programa empresarial combina profesores nativos, clases en vivo 24/7, contenido práctico y ahora también inteligencia artificial, que entrega feedback personalizado en tiempo real. Si tu prioridad es que tu empresa avance al ritmo de la innovación, Open English Business es tu socio estratégico. Haz clic en el comentario o escanea el código QR para que juntos podamos diseñar ese plan de entrenamiento que tus equipos necesitan para crecer sin límites. Dame un ejemplo de una idea que Esa- fue muy temprana quizás en su desarrollo. Bueno, doy una idea, el ejemplo más famoso que no era nuestro, había una compañía que se llamaba Sí, Pets.com, claro. que Ujú. era una compañía que vendía, ¿te acuerdas de Pets.com? Todo el mundo se reía de Pets.com después de cuando Pets.com se quebró, todo el mundo se reía, que qué estupidez vender comida de perro por internet. Y después salió Chewy y lo logró Me vendieron la compañía y por ganó billones de mucho dólares, sí. dinero. Y también había Webvan, que era la que hacía supermercado por internet. Todo el mundo pensó, qué ridículo, ¿cómo así los supermercados por internet? Y después salió Instacart 15 años después y funcionó. Entonces, muchas de estas ideas en esa época, nosotros teníamos una que incubamos con unos emprendedores venezolanos muy talentosos que se llamaba Do You Want It? Y Do You Want It lo que hacía era, permitía eh, e-commerce internacional. Entonces, si alguien quería vender, si alguien quería comprar de Amazon y vivía en Venezuela, no había manera en ese momento. Y entonces, con esta compañía que se llamaba Do You Want It, ellos hacían todo el servicio de International E-commerce de una manera muy interesante y pues al final pues el e-commerce se volvió Claro. global. Y parte de lo que ellos hicieron son los rieles del International E-commerce hoy en día. Es más, UPS, la compañía de logística, era uno de los Imagínate. inversores. Porque nosotros logramos que las compañías hasta levantaran capital. Varias de las compañías levantaron capital. Pero después, en el 2001, hubo lo que se llamaba el dot-com bubble burst. No sé cómo se dice en español, no sé cómo lo llamaron en Sí, no sé, Latinoamérica. se vino abajo la bolsa. La primera burbuja del internet Explotó, explotó. Sí. explotó la Sí, burbuja. Explotó la sí, burbuja de internet en el 2001 y fue durísimo, sobre todo en claro. Latinoamérica, porque en Latinoamérica todavía la gente no estaba conectada. Todavía eran modems de 56K, era todo eso, Sí, y el estaban funding que arrancando. quedó en Estados Unidos, en los mercados más desarrollados, ¿no? Se Pues, secó primero en los mercados exactamente. emergentes, seguramente. Y muchas de las So- compañías de ustedes tienen un componente, me imagino, latinoamericano o latino, ¿no? En ese momento. Todas Ok, tenían, todas, porque nuestra compañía se llamaba Spider Labs Latin ok, America y era una empresa, básicamente, eran todas las compañías tenían algo latino y operaban en el mercado latino. Entonces fue muy duro porque las empresas que tenían, algunas tenían buenas ideas, no llegaban a su próxima ronda de claro. inversión. Ya sé, o sea, era como que, ¿qué es esta estupidez que hicimos? Internet, nadie va Alberto, a por comprar nada curiosidad, por ¿queda internet. alguna todavía en Oh, existencia o ya todas cerraron? no, la última que quedaba eh, se llamaba Todo Bebé y esa duró como hasta 2015, 2016 creo. Era un portal de maternidad que vendía artículos de Ok, bebé, ok. básicamente.
Pero sí, Entonces, al final, cuéntame algo. O sea, llega, explota la burbuja del internet, como acabamos de decir, te quedas con todos estos compañías como a mitad de cocción, ¿no? No se habían terminado de cocinar sí. estas tortas. Y cómo, cuéntanos un poco qué pasó en esa época y cómo te sentiste tú, ¿no? Porque me imagino que te cambió completamente. En un momento habrás pensado, wow, tengo acá nueve semillas de que van a ser compañías millonarias y de repente cambia la trayectoria de repente, ¿no? Fue durísimo. Sí. Sí, fue durísimo porque eso fue como en, no sé, marzo del 2001 o febrero del 2001, que de repente esto empieza a caer en el 2000. Empezó al final del 2000 y después en el 2001 y, y teníamos todavía la mitad del dinero que habíamos Mm, levantado para la incubadora. La incubadora no había invertido, entonces teníamos que tomar una decisión. O darle más dinero a las empresas, pero no iba a ser suficiente para que lleguen a rentabilidad, o cerrar. Y fuimos donde los inversores, teníamos mi inversor, el más grande era el grupo WPP, que es un grupo de agencias de publicidad, y les dijimos, todavía tenemos la mitad del dinero, ¿qué quieren hacer? La verdad es decisión de ustedes, aunque nosotros controlamos esta empresa, lo correcto es darle la decisión a ujú. ustedes porque ustedes son los que invirtieron hace. Y pues ellos estaban muy agradecidos que, que hicimos lo correcto y que fuimos a hablarles de esa manera y no seguimos ahí sacando salarios, invirtiendo solamente para prolongar algo que no iba a funcionar. Y nos dijeron, sí, devuélvanos el dinero que queda y dejamos pues las acciones de las empresas en la compañía, y si algo pasa con alguna, pues está bien. Y entonces salí de ahí, entonces dije, bueno, ya no puedo ser más el CEO de esta empresa Claro. Y Alberto, sin pero quiero hacer doble clic. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Como que te sentiste como un fracaso, te sentiste que nada iba a funcionar, porque en ese sí. Luego, lo que me encanta de esta historia es que todos sabemos cómo termina, ¿no? Empieza Zumba, ya vamos a hablar de eso, fue un gran éxito, etcétera. Pero en ese momento, que creo que muchos hemos estado en esos momentos, ¿qué sentiste? Mira, la incertidumbre es una de las sensaciones más difíciles que hay. Una incertidumbre laboral, una incertidumbre del futuro, una incertidumbre de... Tenía 23 años, ya había sido CEO, había levantado capital, había hecho todas estas cosas y dije, difícil encontrar un trabajo con ese perfil. Claro. Porque yo quería, entonces dije, bueno, de pronto me empleo, busco un trabajo, pero con ese perfil, ¿quién me iba a contratar? No sabía hacer nada, pero sabía hacer un poquito de todo, sabía, no sé, era difícil. Y tenía toda esa tecnología que en ese momento la gente le tenía miedo, la gente estaba alérgica a todo lo que tenía que ver con Internet. Y entonces era un momento de mucha incertidumbre, pero pasé 2, 3, 4 semanas como down, como triste, como no sabía qué iba a pasar. Y después agarré otra energía y dije, bueno, va a salir de esto. Va a echar para adelante porque toca echar para adelante porque no hay opción, como lo hicieron mis padres Total. cuando Tenías el les ejemplo pasó. de tus padres de que siempre se sale adelante. Claro. Toca seguir. Ese es el lema del emprendedor. Toca Sí. seguir. No hay manera de echar para atrás, no hay manera de rendirse. Toca seguir. No tenemos otra opción. Entonces ahí estaba en una cena en la casa de mis padres. Me acuerdo que estaban mis primas, mi mamá y todas las mujeres que estaban ahí. Estaban hablando de la clase de aeróbicos que estaban tomando con su profesor que se llamaba Beto. Y yo había escuchado sobre esta clase. Todo el mundo hablaba de la clase se llama rumba. La clase rumba, y en Colombia también había clase de rumba, pero hablaban mucho de la clase de él, que la clase era espectacular y de una manera... Y yo había leído, yo siempre toda la vida me la pasé leyendo historias de emprendedores, toda la vida. Y es una cosa que recomiendo mucho, es no leer libros de negocios tanto como leer libros de historias de emprendedores. Ahí es donde está las cosas más interesantes, son en las Si no historias. pueden leer el libro, escuchen el podcast de éxito, ¿verdad, Alberto? Exactamente. Es la razón de tu podcast. Es para contar esas historias. Pues había leído, creo que era una historia de una
de una marca de galletas que se llamaba Mrs. Fields, muy famosa aquí en Estados Unidos, que un señor estaba por un pueblo y probó unas galletas y había fila de gente para comprar esas galletas, pero en un pueblo, pero había fila de 40 personas para comprar estas galletas. Se acercó y la probó y dijo, wow, esta es la galleta más rica que he probado en mi vida, ¿por qué nadie más la conoce? La voy a llevar al resto del mundo. Ese momento dije, bueno, ¿por qué el resto del mundo no conoce esta clase? O sea, todo el mundo está hablando en esa cena, todo el mundo está hablando de eso. La gente que yo conozco aquí en Aventura, Florida, están hablando de esa clase, pero en Nueva York nadie está hablando de eso. Y en Francia nadie está hablando de eso. Entonces, ¿por qué esto no puede ser replicable y podemos de pronto llevarlo al Que por mundo? cierto, eso es una locura, ¿no? Eso, y esa es la diferencia entre un emprendedor y una persona que no ha emprendido, es que, o sea, tú estás sentado, creo que eso fue en Bogotá, ¿no? La cena, No, eso fue aquí en Miami, en la Miami. cena familiar, Yo ya vivía en vivías en Miami. Miami, Yo ya pero, vivía. pero las clases estas de rumba que estaban tomando eran en Miami o eran en Miami, pero Beto colombiano estaba dando su clase en Miami, ¿no? Él creció en Claro, Colombia y, cuando en los noventas, cuando Colombia se puso muy peligroso, algunas de sus ok. alumnas que tomaban sus clases mudaron a Miami y le rogaron que se mudara a Miami. O sea, él básicamente le mandaban faxes, en esa época no había email, o sea, ya había más o menos email 98, 99, él no tenía, pero le mandaban mensajes, lo llamaban que por favor se mudara a Miami y él por fin pudo llegar a Miami y enseñar y ahí estaba Entonces, tú varias dijiste de alumnas. alguna manera en tu mente, quizás dijiste, bueno, vamos a tomar esto que se hace en ese salón de clase varias veces a la semana y por qué no lo ven. Y la locura es que lo mencioné la apertura del podcast, pero hoy en día más de 15 millones de personas han tomado estas clases en 200.000 locaciones, ¿no? O sea, No, toman la clase semanalmente, más de 100 millones de oh Dios personas mío, o han sea, tomado 15 clase. millones semanal 15 toman una millones clase de Zumba. semanales. Eso es una locura, eso es una locura. Ahora, mi idea no fue lo de las clases. Mi idea fue hacer videos, DVDs, era VHS, estaba saliendo DVD en ese momento. VHS de la clase para venderla por televisión para que la gente pueda hacerla en su casa. Porque me encantaba la idea, era antes de e-commerce. E-commerce, lo único que la gente compraba por e-commerce eran libros. Amazon, libros. De resto, la gente compraba por número 1-800. Llamaban aquí en Estados Unidos a un número 1-800 y compraban la aspiradora y compraban. Esa es la manera de vender electrónicamente por televisión. Vendían los infomerciales de 30 minutos. Alguna de la gente joven que está escuchando de pronto no los conoce pero es como un Instagram ad de esa época, prácticamente. Y entonces a mí se me ocurrió, porque conocía antes, en los 90 hubo un comercial muy famoso, un infomercial de estos que se llamaba Taibo. Y eran unos videos de kickboxing con ejercicio. Vendieron como $300 millones y esa historia también la leí. Y antes de que hubiera tu podcast para escuchar las historias. Pero Yo cuando vi no, yo creo que yo vi esos infomerciales de Taebo sí, de y también Taibo de P90X, ¿no? Que armaron todo un y de negocio 90X, increíble. Yo hice P90X y hacía los videos porque no había plataformas digitales. exactamente. P90X salió al tiempo que Todos los días nosotros. hacía el mismo video, además, y uno no se cansaba, era increíble. Sí, Eh, pero esa es la eh, idea. P90X salió al mismo sí. tiempo que Zumba. Entonces se me ocurrió como que, wow, puedo agarrar esta clase, convertirla en lo que fue Taibo o algo así, baile latinos, la gente le va a gustar, porque creo que la música latina está empezando en Estados Unidos a sonar, a tener fans americanos. Creo que Ricky Martin con Living la Vida Loca, en esa época, del principio de la música latina en Estados Unidos, porque antes cuando ellos pensaban en música latina, pensaban en Sí. mariachis, no, en Estados Unidos no tenían la conexión que tenemos nosotros los latinos con la música. Y pues fui y me reuní con Beto. Le dije a mi mamá, mi mamá fue la idea en algún momento, me dijo, oye, que tú que estás buscando algo que hacer, ¿por qué no te reúnes con Beto y de pronto construyen un gimnasio los dos o Mira, ¿qué hacen tal tu algo? Porque mamá? Pero como, bueno, buena emprendedora, ¿ah? Qué buena idea. sí, como que dijo, ¿por qué no armas un gimnasio? Y le dije, bueno, no sé si voy a armar un gimnasio, pero puede ser como Taibo. Y me dijo, sí, ven, lo llamamos. Entonces lo llamó y me reuní con Beto en un Starbucks y él me contó su historia.
Ay, la historia de Beto Y hablemos de eso un poco, porque es tu historia de emprendimiento es increíble, Alberto. La de Beto entiendo que también es algo sensacional por lo que él pasó para poder sí, llegar a ese punto hasta sentarse en ese sí, Starbucks contigo. No sé si nos puedas dar unos minuticos sobre sí, eso. Beto creció en Cali, Colombia, en la época más difícil de Cali, en la época de los narcos. Y él era un bailarín a los 15 años. Su mamá se fue a Estados Unidos a trabajar y nunca conoció a su papá, entonces era solo él con la mamá y ella se fue a Estados Unidos a trabajar para tratar de tener dinero para mandarle a él y él quedó solo a los 15 años y lo único que sabía hacer era bailar y pues después de la escuela él bailaba y ayudaba a gente con coreografías, a una agencia que trabajaba con él y en las noches bailaban en las discotecas y le pagaban para que bailara en las discotecas. Le decían los hombres de negocio, que me imagino que eran los narcos en Cali, no sé, los hombres de negocios me dicen, "Beto, me pagaban que iba de baile con todas las mujeres. Yo me paraba en un parlante, me ponía a bailar y todo el mundo bailaba. Era como la primera clase de Zumba, pero él no sabía. Y después empezó a hacer aeróbicos. Fue a una biblioteca y se leyó el libro de Jane Fonda y aprendió a enseñar aeróbicos y empezó a hacer aeróbicos. Y como en 1990 se le olvidó su cassette. En esa época habían cassettes. ¿Te acuerdas de los cassettes? Su cassette de la música de aeróbicos. Y lo único que tenía era un cassette que había grabado de salsa y merengue de la radio. No, no sé si tú te acuerdas, pero uno podía grabar de la Claro. radio y a veces salía el locutor, interrumpía la grabación y te dañaba la canción. O sea, él había grabado la radio, puso el cassette, dijo, clase, hoy vamos a hacer algo diferente. Y empezó a bailar. Y como él no sabía qué iba a hacer, no habló. Y eso fue uno de las grandes diferencias de la clase de Zumba, es que los instructores no los dejamos hablar en la clase, porque no queremos que interrumpan la felicidad, la música. Cuando el instructor está diciendo tres más, cuatro más, ve para la... Se daña ese Qué ambiente bueno. de fiesta Y que eso se y crea. eso se Entonces, mantiene él todavía, ¿es así? Ese es parte del se método. mantiene Sí. todavía. Él creó un lenguaje. Entonces, él estuvo trabajando muchos años calladito en Colombia, creó un lenguaje de dar instrucciones con las manos Mm. y los ojos y su cuerpo. Entonces él dice dos para allá. Pero creó todo un lenguaje que lo enseñamos a los instructores de Zumba para poder hacer, dar instrucciones a sus alumnos sin hablar. Y es tan complejo, no es complejo, es tan interesante y tan efectivo ese lenguaje que tenemos un e-learning para nuestra plataforma de instructores, que es todo sobre el lenguaje, Increíble. se llama Q Like a Pro. Bueno, entonces volvamos a la historia. Entonces, en los 90 él empieza como que a perfeccionar esta clase y en los 99 se muda a Miami. Y la vida de él está llena de historias difíciles y cosas que le pasaron y que hay una telenovela que hizo Telemundo de la vida de él. No es exactamente la verdadera historia, pero es basada en la historia de él. Se llama Nadie me quita lo Ok. bailado. 60 episodios. O Wow, sea, wow, tiene muchas wow. historias. Entonces, eh, 99, Beto está enseñando. Le tocó muy duro cuando llegó a Miami porque no le daban audiciones, como no sabía hablar inglés, era muy difícil que podía hablar con las managers de los gimnasios. Le tocó dormir en un parque 3 noches, o sea, la sufrió para poder poder enseñar, pero llegó al gimnasio cerca donde estaban sus alumnas de Colombia, y llegaron sus alumnas y bueno, de ahí arrancó. Em, entonces me siento con él, me cuenta su historia y me dice, ven a ver mi clase. Entonces, la tarde llegó a un gimnasio que se llama Olympia Gym. En Olympia Gym había una reja, que me pareció muy curioso, había una reja para entrar al salón de aeróbicos. Y entonces le pregunté a la manager, ¿por qué hay una reja? Y me dijo, por la clase de Beto. "¿Y cómo así que hay una reja por la clase de Beto?" Dijo, hay una clase de yoga antes de la clase de Beto. Y la gente quiere llegar tan temprano a la clase de Beto para agarrar los mejores puestos que se meten a la clase de yoga.
interrumpen la clase de yoga porque se paran ahí. Entonces nos tocó poner una reja con llave para que la gente no pueda entrar durante la clase de yoga para guardar puesto. Media hora antes de la clase ya había una fila. Había una fila como de 60 personas para tomar esta clase media hora antes, así, o sea, como si estuvieran regalando iPhones adentro de la clase. Y dije, wow, está curioso, de verdad especial esta clase. Llega Beto, abre la clase y empieza la fiesta y me di cuenta por qué la gente esperaba. Entendiste el alma Por- y la energía que y, transmitía y te pues, enamoraste del concepto. me imagino que sentí lo mismo que sintió ese señor cuando probó esa galleta en ese pueblo y dijo, voy a llevar a Mrs. Fields a todo el mundo. Así, dije, wow, o sea, no puedo creer que nadie nunca ha dicho, llevemos esto al mundo. Y entonces le dije a Beto, después le dije, bueno, vamos, ¿por qué no hacemos unos infomerciales? Creamos unos videos y hacemos unos infomerciales. Le dijo, ¿tienes dinero? Le dije, no, ¿tú? Me dijo, no, le dije, ok, vamos a empezarlo, vamos a conseguir el dinero, lo vamos a lograr, tranquilo, vamos a lograr. Y llamé a un amigo mío que estaba trabajando en las compañías que yo había incubado de internet, que yo sabía que esa compañía no iba a funcionar. Un amigo de infancia toda la vida que también se llama Alberto. Y le Ahí entra el tercer dije, Alberto en la historia, ¿no? "Mr. Alberto", le dije que se había escuchado sobre Beto, sobre la clase de rumba. Y me dice, Beto, claro que sí. Él venía a mi casa en Bogotá a enseñarle a mi hermanita y a sus amigas clase de baile. Imagínate. Y me dijo, de una, hagámoslo. Entonces los tres, digamos. Y, y empezamos a levantar capital. Y eso fue el 2001. Y septiembre 11. Entonces ya había gente que le interesó y dijo, vamos a invertir, nos gusta la idea. Le cambiamos el nombre a Zumba. La razón fue porque no podíamos registrar la marca Rumba. Te iba a Porque preguntar por cómo Rumba, llegaron a Zumba. Ahora tiene sentido, sí, claro. Ujú. porque Rumba hay un baile en inglés que se llama Rumba con doble O. Mm. Rumba. Y el abogado nos dijo, esta marca la puedes registrar, pero no la vas a poder proteger, porque la gente va a decir, no, yo estoy haciendo rumba, pero no, esto es rumba. Entonces, si la marca es demasiado cercana a algo que vive en ese mundo, es muy difícil protegerla. O sea, puedes llamar a una compañía de computadoras, la puedes llamar Apple. Una compañía que vende manzanas, llamarla Apple, probablemente no es buena idea, porque te pueden infringir en la Claro, marca y no la vas a claro. poder Creo que proteger. Zumba fue un gran acierto. Es una marca very sticky, ¿no? Muy pegostosa con la Z, es muy buena. Ahora, me acuerdo cuando nos la inventamos, estábamos en un restaurante, los tres, y empezamos a ver, bueno, ¿qué vamos a llamar esta clase? Y entonces Beto dijo, a mí me gustan las cosas con dos sílabas. Bueno, empezamos a decir diferentes cosas con dos sílabas, conga, cosas. Después empezamos a hacer cosas que rimaban con rumba. Y bueno, nos tocó duro por 26 letras hasta el final, zumba. Y los tres Claro, dijimos, fue la última. Claro. Fui yo el que lo dije, ellos dicen que fueron ellos, pero fui yo, de verdad. Claro. Y zumba, esa es, vamos. Ya sonó exactamente como lo que era. Al otro día Beto cambió el nombre de su clase en los gimnasios donde él dictaba clase a Zumba. Y bueno, estamos levantando capital, mucha gente nos había dicho que si querían invertir, septiembre 11, todo el mundo se echa para atrás, nosotros también, nosotros no sabíamos qué iba a pasar, el mundo estaba de luto, o sea, pasamos 2 meses sin saber si lo íbamos a hacer. Y en noviembre del 2001, Beto me dijo, eh, mi clase está muy famosa en Crunch. Crunch son los gimnasios aquí en Estados Unidos muy, muy famosos. Y estaba en el Crunch de South Beach, en Miami, era como una meca de ejercicio. La gente se volvía loca en ese Crunch. Y Zumba ya era la clase más famosa en ese Crunch. Entonces me dijo, ¿por qué no hablamos con mi jefe en Crunch? Entonces pude reunirme con mi jefe, una mujer que se llamaba con mi jefe, con la jefa de Beto, una mujer que se llamaba Donna Cywes. Y Donna me dijo, bueno, de pronto el CEO de Crunch, el fundador de Crunch, le interesa porque nosotros nos llevamos a Beto a Italia el verano pasado y fue una sensación. Hicimos un evento de Crunch en Italia y fue una sensación Beto allá y él lo vio. Entonces ve a reunirte con él. Entonces me voy para Nueva York a reunirme
Se llama Doug Levine, lo quiero mucho porque de verdad él y ella nos ayudaron mucho al principio. Y Doug me dijo, mira, no puedo invertir en Zumba ahorita porque estoy vendiendo mi empresa, pero hay unos señores en Ohio que hacen infomerciales, te los voy a presentar, son amigos míos, de pronto les interesa. Entonces me voy para Ohio. Y en Ohio vendían una máquina, me acuerdo, que se llamaba Total Gym. Era una máquina que vendía Chuck Norris. ¿Te acuerdas de Claro, Chuck por Norris? supuesto. Ujú. Chuck Norris vendía una máquina por televisión. Eran los que vendían esa máquina. Entonces yo llegué allá a la oficina de ellos con un video grabado. En esa época no había teléfonos, era un Handycam. ¿Se acuerdan de los Claro. Handycams? Dos Ujú. camaritas. Dábamos un video en un Handycam de una clase de Zumba y no teníamos ni logo, me acuerdo. Cuando se lo mostré, no teníamos, solo eran las letras Zumba, no habíamos ni creado logo. Y dije, estos se van a reír de mí, o sea, no van a entender el baile latino, tres Albertos de Colombia, con un video ahí, o sea, se van a reír. Se lo mostré y me dice la manager, me dice, oye, esto está fresco, está diferente, esto es lo que necesita esta industria del fitness, ¿sabes qué? Voy a llamar al CEO, llamó al CEO de la empresa, llamaba Bob, Me encanta porque baja esto Bob, además, Ohio es lo más alejado lo más de alejado. la cultura latina que había más en esa época, ¿no? Sí, increíble, sobre todo en esa época. Y, y Bob mira el video, me dice, me acuerdo sus palabras, dice, I think this is hot. Dice, pero, does he speak English? Me dice, si habla inglés. Y Beto no había, Open English no existía, entonces Beto no hablaba inglés. Pero le dije, ¿sabes qué? Lo voy a llamar a preguntarle. Me dice el que lo llamé, su teléfono, el flip phone, lo llamé. Beto me contesta, me dice, dígale que sí, yo aprendo, yo aprendo. Yo, "Beto, Curso intensivo. ¿me lo juras que aprendes? Vamos a estudiar inglés todos los días, me lo juro". Me dice, sí, te lo Oye, esta juro que parte de la aprendo. historia no me la sabía. Esto es esto está Entonces, increíble. me voy a Miami de vuelta y le digo al otro Alberto, estos tipos vienen en 60 días a ver la clase de Zumba. Tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que hacer que la clase que monte Beto sea espectacular. eh, Traigamos unos percusionistas, hagamos una cosa bien espectacular en la clase y tenemos que enseñarle inglés a Beto. Y me dice el otro Alberto, vamos a enseñarle inglés, es imposible. Ese man, así digo, ese man no habla inglés. Vamos a enseñarle. Y el inglés era para las Entonces, clases, me imagino. No, no, no. no, el inglés era para el Porque comercial, él porque tenía que habíamos que, presentar entonces el él tenía que producto y presentar hablar el del producto. comercial. Ok, ok. Claro. Sí, exactamente. Entonces, el comercial iba a ser él con había ¿te acuerdas de un show que se llamaba Claro. Baywatch? Donna D'Errico, una de las que corrían vestido de baño en Baywatch, Ah, iba a ser la host. imagínate. Ella era la host del show entrevistándolo a Claro. él. Y, y entonces empezamos a tratar de enseñar inglés porque tenía que hablar por lo menos 10 minutos. O sea, un comercial, son comerciales de 30 minutos, no son Instagram, no es 30 segundos. Esos son comerciales de 28 minutos y 30 segundos. Te los veías a las 2 de la mañana en televisión. Y estamos tratando de enseñarle inglés a Beto. Y no sé, yo creo que lo que le hace un buen bailarín en su cerebro lo hace malo para aprender idiomas, porque nada, no aprendía nada. Y nosotros frustrados, traímos un profesor profesional a ver si nos podía ayudar. Nada. Y entonces Beto nos dice, eh, enséñame a decir eh, mucho gusto, eh, perdón, me tengo que ir. Nice to meet you, sorry, I need to go. Entonces por 2 días, el otro Alberto y yo enseñándole, ya era el día 58, esos tipos llegaron en 2 días. Nice to meet you, sorry, I need to go, ¿ok? Nice to meet you, sorry, I need to go. Horas y horas y horas de verdad que ese día que llegaron estos, la gente de Fitness Quest, Beto enseñó una clase espectacular. O sea, puso canciones de Shakira, de Esa Carlos parte 10-10, Vives, iban ganando. enloquecido. Se baja a la tarima y les dice, nice to meet you, sorry, I need to go.
Nice to meet you. Sorry, I need to go. No sé qué. A las 6 personas la misma frase. Y sale corriendo y yo les digo, no, es que es tan famoso, las celebridades de Univision pero el mundo aquí en Miami lo necesita para ir a darle clase a ellos, entonces se tuvo que ir. Que bueno, me llamó de su carro, le gustó, les estaba en el parqueadero esperando. Eh, Y me dijeron, no habla inglés, ¿verdad? Y yo, no, de verdad no hablo inglés. Pero, ok, en 3, 4 meses vamos a grabar este comercial. Tú lo vas a hacer que él hable inglés, así él no entienda lo que está diciendo. Entonces yo dije, bueno, tengo una idea. ¿Va a haber teleprompter? Me dicen, sí, va a haber teleprompter. Digo, ok, yo voy a escribir todo y me encargo, yo y el otro Alberto nos encargamos de eso para que ustedes no tengan ese dolor de cabeza. Vamos a escribir todas las líneas de él en fonética, claro. en español. Entonces la palabra nation, N-A-Y-S-H-O-N. Claro. O sea, lo más difícil, creo que lo más difícil que he hecho en 24 años de Zumba fue escribir 10 minutos Oye, de comercial. y ese infomercial se grabó y existe. Eso es una Sí, pieza. ese comercial se grabó, lo tengo en Betacam. Y funcionó. O sea, eso fue el inicio de la marca. Lanzaron el comercial y la gente empezó a comprar Zumba por televisión, los VHS, después se pasaron a DVDs. No diría que fue un éxito gigante, pero fue un buen comercial y nos estaban pagando regalías. El negocio con ellos era, como nosotros no teníamos dinero para Claro. invertir, ellos invertían todo. Ellos lo producían, ponían la pauta y ustedes se ganaban una comisión o una parte de la venta. Muchos conocen a mis empresas por las publicidades que hacemos, pero lo que pocos saben es que uno de los verdaderos motores de crecimiento siempre ha sido tener un sistema sólido de adquisición B2B, empresa a empresa. Hoy en Éxito estamos llevando eso al siguiente nivel, construyendo el futuro de la adquisición B2B con inteligencia artificial. Nuestro equipo y nuestras herramientas buscan por ti las alianzas y contratos B2B. Si quieres aliarte con nosotros para crecer tu empresa, escríbele al equipo de Éxito y veamos si calificas. Nos vemos. Entonces empieza el comercial a andar y nos están pagando una comisión. No era mucho, tampoco negociamos tan bien porque no sabíamos mucho de la industria, era difícil, pero fue algo. Pero se empezó a funcionar, entonces el otro Alberto y yo dimos ok. Y creaba marca, ¿no? Que eso sí era bueno. En todos Estados Unidos empezaron a ver impresiones de la marca y la marca era de ustedes al final. 100%. Sí, nos registramos la marca y solamente una cosa muy inteligente que hicimos fue que les dimos los derechos solamente a vender videos. Todo el resto era Ok. nuestro. Si íbamos a hacer cualquier otra cosa, ropa, no sabíamos qué más íbamos a hacer, pero todo el resto era nuestro. Por ese momento, el otro Alberto y yo pensamos que lo que íbamos a hacer era hacer infomerciales. Y este iba a ser el primero. Y ya, Zumba iba a vender por televisión, nos iban a dar de regalía. Vamos a buscar otra cosa para vender por televisión. Entonces encontramos otros productos de fitness, otras cosas que empezamos a buscar. Y dejamos a Zumba como un lado un poco esperando que lleguen las regalías. Es más, lanzamos 1 o 2 comerciales más. Un comercial que se llamaba BioFit, que era longevidad antes de que la longevidad estuviera de moda. No funcionó. Lanzamos otro que se llamaba Fórmula 8, que también era otro de fitness. Tampoco funcionó. Zumba seguía a funcionar. Nosotros seguíamos tratando de buscar. De repente, la gente que estaba comprando los videos en el comercial nos empiezan a llamar. Llaman al call center de Fitness Quest. Ok. Dicen, hey, yo quiero enseñar Zumba. Igual que el que enseña Zumba en Miami en el comercial, yo también quiero enseñar Zumba. ¿Cómo hago? Interesante. Le dijeron, bueno, nosotros no somos los que no solamente vendemos los videos, les damos el teléfono en la oficina. Allí le faltó velocidad a Fitness Quest. Sí, la oficina de Zumba. Lástima porque creo que Fitness Quest hoy en día ya no existe. Me da tristeza. Y yo de verdad que los quiero mucho, todos los de Fitness Quest. La oficina de Zumba era un celular. Era un Metro PCS, no sé si conoces los Metro PCS, uno de esos celulares Metro PCS. Y sonaba a las 2 de la mañana cuando la gente llamaba a decir, me quiero convertir en instructor de Zumba. Y lo contestaba el otro Alberto. El otro Alberto no me había dicho. Habían llamado como 10 personas a decir que quería ser instructores de Zumba y él les colgaba. Y yo, acá hay un negocio, ¿cómo así? Vamos a certificarlos, vamos a entrenarlos. Él dijo, ¿cómo vamos a certificar a gente a enseñar Zumba? El único que puede enseñar Zumba es Beto, eso no puede hacer nadie más.
Y dije, pues podemos tratar. Vamos a ver qué hacemos. Entonces, Si Beto aprende inglés, esta gente puede aprender a dar Zumba, ¿verdad? exactamente, alguien puede enseñar, exactamente. Y hoy en día ya sabe hablar inglés, después de 24 años. Em, entonces, también una cosa muy inteligente que hicimos fue que a Fitness Quest les dimos zumbafitness.com y nosotros guardamos zumba.com. Ok. En el Zumba por si acaso. Y en zumba.com pusimos regístrate para la primera certificación de Zumba. Yo dije, bueno, vamos a recibir a 20 personas, cada uno pagando $300. Son $6,000. Bien, súper, hagámoslo. ¿Por qué no? Perdón, y Y eso me quería entonces, meter un poco en el modelo de negocio. Yo creo que muy pocas personas entienden cuál es el modelo de negocio de Zumba. Porque uno cuando piensa en Zumba, que es sí, una marca súper conocida, está en todos los gimnasios, pero ustedes no construyeron gimnasios, ustedes no tienen infraestructura física, lo que tienen es la marca y la certificación de los coaches, por lo que uno ve desde afuera. Entonces sí, también, ¿nos podrías explicar un poco cómo hace dinero la compañía, Alberto, y cuál es el modelo de negocio que se sí. inventaron? Mira, lo más importante es cuál es la misión de la compañía. Y de ahí podemos. Entonces, la misión en ese momento, años después, se convirtió en hacer a los instructores exitosos para que ellos puedan cambiar más vidas. Esa es la misión de la compañía. Hacer que los instructores sean exitosos para que ellos puedan cambiar más vidas. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Los certificamos, les damos la mejor educación. Entonces, eso es parte del modelo de negocios. De ahí salió una membresía que la lanzamos en 2006. Y la membresía es porque los instructores nos pedían que no se acordaban de las coreografías que aprendían en la certificación. Necesitaban la música, dónde sacaban la música. En ese momento no había Spotify, no había nada de eso. Entonces, ¿cómo conseguían la música? Querían el uso del logo, el uso de los materiales, cómo imprimían tarjetas de presentación. Entonces, ellos nos llamaban y nos pedían todas estas cosas y nos decían, por favor, véndanos algo, véndanos la coreografía. Entonces, en ese momento, en 2006, creamos lo que hoy en día se llama el Zumba Instructor Network y es una membresía para los instructores. Y esa membresía tiene como 100 diferentes beneficios, incluyendo coreografía, música. Hoy en día tenemos varios apps, tenemos una app de marketing donde pueden crear sus propios imágenes y materiales para sus redes sociales. Tenemos educación, muchísima educación, cómo promoverse en redes sociales, cómo hacer instrucción no verbal en la clase, todo ese tipo de cosas. Entonces, tiene educación, tiene oportunidades de negocios, tiene pues todo tipo de beneficios, descuentos, un montón de cosas que les ofrecemos. Entonces, la membresía. Y después tenemos la ropa. La ropa Zumba, que en 2007 nos dimos cuenta que los instructores estaban mandándose su propia ropa, pero les costaba mucho con el logo de Zumba. Y empezamos a vender camisetas y una cosa llevó a la otra y creamos una línea de ropa que hoy en día se llama ZumbaWear. Y ZumbaWear está bien sofisticado hoy en día. Vendemos hasta zapatos. ¿Y eso, Vendemos y los zapatos, compradores son los profesores o luego pasaron a ser los estudiantes? los Ok, dos. Lo puede comprar cualquier persona. Los profesores compran para claro. ellos y para sus alumnos también a veces. A veces arman un negocio los profesores de vender ropa, a veces lo compran como regalos, a veces, pero los zapatos, por ejemplo, se venden muy bien porque es un zapato funcional para Zumba, para que la gente pueda bailar mejor, mover los pies. Entonces creamos una suela especial que es buena para clase de Zumba, que es diferente Claro, que la suela que necesitas si estás claro. corriendo. Entonces tenemos los zapatos Zumba que venden muy bien, venden en Amazon, venden en la página web de Zumba. Y bueno, también tenemos los eventos, hacemos la convención de Zumba, que es espectacular. Son los 4 días más espectaculares del año. Es solamente para instructores. Tenemos un Y eso, crucero perdón, de eso Zumba que juntan hacemos. a... Porque, ¿cuántos instructores tienen hoy en día, más o menos? Nosotros no decimos el número de instructores que Ok, tenemos, pero es un número grande. Llegan como 6,000 ok. de esos instructores a la ¿Y convención eso de lo hacen en Zumba. una ciudad específica todos los años? Lo hacemos Ok, en Orlando todos los ok. años. Entonces, de esos instructores que enseñan en 200,000 lugares, ahí te puedes Sí, imaginar qué tan grande es la red de sí. instructores, los más apasionados vienen a la convención de Zoom. Y vienen 6,000 instructores, más o menos, todos los años, y son 4 días espectaculares. O sea, no se siente como una
convención de fitness. Uno se imagina una convención de fitness, de hacer ejercicio, la gente haciendo ejercicios, la gente está bailando. Es una fiesta de 4 días. Hay gente que se convierte en instructor nada más para ir a la convención, porque es tan Qué bueno. espectacular. Esos 4 días que dicen, recargué mis baterías, ahora me siento Claro, feliz. claro. Hacemos fiestas, hacemos discursos, hacemos tantas cosas que hacemos que de verdad un día te quiero invitar para No, que me la veas. encantaría. También tenemos el crucero de Zumba. Hacemos ¿Para un crucero instructores que es súper o para alumnos? cualquier persona Ya. puede ir. Vamos a lanzarlo el próximo mes. El próximo mes lanzamos el crucero para el 2026. No habíamos podido hacer un crucero desde la pandemia, desde el 2019, porque estaba muy caro. Las navieras, los Royal Caribbean, y querían demasiado porque estaban llenas, porque todo el mundo salió de la pandemia que querían el crucero, 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 entonces no tenían espacio. Por fin nos dieron un espacio. Tenemos una una nave de Norwegian espectacular para el Qué 2026. bueno. En 2019 habían psicólogos que mandaban a sus pacientes al crucero de Zoom, que decían, te tienes que poner feliz, que estás en esta nube oscura, te va a mandar al crucero de Zumba. Y la mandaban al crucero de Zumba, la gente llegaba feliz, porque uno no puede estar triste ni en la convención de Es Zumba ni en imposible. el crucero de Zumba. Sí. No hay manera de tratar de estar triste, no puedes, no se puede, no lo logras. Entonces, bueno, esas son las líneas de negocios. Y el modelo de revenue con los instructores, ¿cómo funciona? O sea, ustedes los certifican y ahí cobran, ¿verdad? Pero luego se comparte un poco los ingresos hacia adelante, No, como... Sí. ahora, sí, nuestro inversionista que tenemos en Ujú. común, Insight, nos ha criticado por ese modelo porque dicen, ¿cómo tú no te estás pidiendo un porcentaje de lo que ganan los instructores? Nosotros, no, eso es de ellos. Eso es de ellos. Hay que dejarlo. Si un instructor O sea que quiere, luego de que yo me certifico con ustedes, yo puedo dar clases por los próximos 30 años y eso es 100% mío. con tal de que o seas miembro o mantengas tu certificación activa, porque no queremos que después de Zumba empieces a enseñar otra cosa y lo llames Zumba. Claro. Entonces, la educación, la razón que necesitamos que la gente sea miembro para poder seguir enseñando después de O 6 sea, yo meses. pago una membresía al menos para ser parte de... Ok. Hagas una membresía entre 30 y 40 dólares más o menos, depende de donde vives, 35 a 45 Eso es mensual. mensual, O sea, súper mensuales. económico para seguir siendo... Sí, Sí. no vale mucho porque puedes crear un negocio. Entonces los instructores, hay niveles, digamos que no son establecidos sus niveles, sino que es los diferentes modelos de negocios que tienen los instructores. El modelo más básico es, ok, me certifiqué la semana pasada, ya llevo practicando Zumba mucho tiempo, entonces ya estoy listo para enseñar y me contratan en un gimnasio, en Bodytech en Colombia o en Crunch aquí en Estados Unidos, me pagan la hora y dicto la clase. ¿Ok? Entonces esto es básicamente ser un empleado de un gimnasio. De ahí puedes decir, ok, estoy enseñando ya 4, 5, 6 clases en el gimnasio, o en 3 gimnasios, en 4 gimnasios, tengo seguidores, usé las redes de Zumba y las herramientas de Zumba para crecer mi red social. Entonces los instructores llegan a 1,000, 2,000, 3,000. Hay instructores que tienen 6 millones de seguidores. O sea, es increíble como Sí. las redes sociales se empiezan a agarrar. Y con 2,000, 3,000 personas que me siguen, o 500, 800, más la gente que me sigue en los gimnasios, monto mi clase Yo digo, yo los sábados en empresarial. este lugar, yo doy mi clase y la gente viene, claro. Sí, alquilas un Sí. salón, pagas $60, digamos aquí en Estados Unidos pagas $60 por alquilar el salón, lo que te cobren, y cobras $10 por persona. Tengo una instructora en Santa Bárbara, California, que le llegan 200 personas, 7 veces a la semana, 200 personas, o sea, $2,000 la noche, y le cuesta a ella $100 alquilar el lugar. Claro. O sea, está ganándose una utilidad de $1,900 la noche. Genial. Increíble. O sea, no a todos les va a pasar eso, pero ella creó mucha Claro. fama y no es la mejor bailarina, ¿ah? No es la mejor Pero instructora. tiene su comunidad. Tiene su gente que la quiere y ella quiere a su gente y la gente se siente Alberto, ¿y feliz con cuánto, ella. si esto es público, no? Pero si yo quiero certificarme como instructor, más o menos cuánto cuesta esa certificación hoy en día? Como $200, hay descuentos siempre en la página, entonces lo puedes conseguir
cuando estamos haciendo alguna promoción como por 130. Wow, o sea que yo por $130 o $200 pago inicial y luego con una membresía de $35 o $40 al mes me mantengo como parte del network y yo soy un emprendedor. O sea, ustedes realmente tienen una red de emprendedores porque los instructores son todos emprendedores que están haciendo sus propios negocios, ¿no? Sí, ahora el precio normal de la certificación es 400, Ujú. pero puedes conseguir descuentos y por eso te digo Listo. 200, 150, más o menos. Y, Estamos en ese, depende y del país, Alberto, depende y del país. para y lo que puedas compartir de nuevo, sé que la compañía es privada, pero más o menos de tu mix de revenue, ¿cuánto es todo esto como que fees de instructores, ropa y las otras cosas? O sea, como más, si nos puedes... Sí, también Sí. tenemos, Ujú. va cambiando todos los años. También tenemos el app. Tenemos una app que Ok. lanzamos, Zumba App, y en el Zumba App también puedes volverte miembro como consumidor y pagas $10 al Y, mes. y eso, y, eso es, y eso lo centralizan ustedes, es decir, ese pago sí va a Zumba, ¿no? Y ustedes tienen sus propios instructores que dan las clases en el app, como decir pelotón, ¿no? Que tiene sus instructores. Ok, muy bien. Exactamente. Nos demoramos en lanzar eso porque los instructores no querían. No, no nos armes un pelotón porque nos Claro, compite. Y como nuestra misión es hacer que los instructores sean claro. exitosos, dijimos, ok, no lo vamos a hacer. Cuando pasó la pandemia, nos pidieron. Los instructores nos empezaron a decir, ármalo, ármenlo porque Y ellos pueden como que convocar a su comunidad usando el app, o esto es aparte completamente del negocio físico. estamos creando más features, como se Sí, dice features, funcionalidades. más elementos, funcionalidad en el app, pero hoy en día puedes encontrar un instructor en el app. Entonces tú puedes bajar el app y sin pagar nada, puedes buscar un instructor más cercano a ti, te busca tu locación y dices aquí en Miami, estas son las clases más cerca a ti. Que lo mismo lo puedes hacer en la página web de Zumba, buscar una clase cercana si el instructor monta su clase. O sea, eso es parte de las herramientas que les damos a Claro, los instructores, que puedan montar su clase en zumba.com porque recibimos 1 millón de personas al mes buscando clases en zumba.com. Entonces el instructor la puede subir claro. ahí. Entonces, ese es el otro modelo de negocio. Esa es la quinta línea. O sea, hay muchas líneas porque van cambiando. Por ejemplo, también tenemos videojuegos. Hemos vendido Nintendo Wii. En Nintendo Wii vendimos 14 millones de Wow, copias. ¿Te acuerdas del Nintendo claro, Wii? Del juego Zumba. wow. Fue una locura. Entonces van cambiando. Hoy en día creo que todo lo que es instructores, digamos que pasa a ser más del 50%. Pero hay Claro. muchas Y, líneas, muchas y cosas que Alberto, van ¿y pasando. cómo creció la compañía? Sé que, y podemos hablar ahora de qué ha pasado y qué motor de crecimiento tienen hoy día, que quizás es distinto al inicial, pero ¿cómo fue que ustedes, porque por ejemplo el modelo de negocio de Open English era muy de direct to consumer marketing, estábamos haciendo mercadeo para llegar al consumidor final, pero me pregunto, ¿ustedes cómo generaban la demanda en el consumidor final y eso creaba entonces demanda para nuevos profesores o más bien estaban como que buscando profesores y eso luego ellos creaban sus comunidades y traían usuarios? Como explícanos un poco cómo pensaban sobre cómo crecer en ese momento. En esa época, mi hermano menor era nuestro jefe de marketing en el 2008, 2009. Y creamos un nuevo infomercial. Este infomercial no era a través de Fitness Quest, lo hicimos nosotros y nosotros vendíamos por televisión con este comercial. Y él le dio el nombre al fenómeno, lo llamó The Theater System. Y básicamente es como un flywheel, es como una rueda, que arriba está la publicidad que hacemos para el infomercial, que es para que la gente haga Zumba en su casa. Pero la verdad es que la mayoría de la gente no va a hacer Zumba en su casa. La mayoría de la gente ve ese comercial, el comercial lo pagan los videos que vendemos, Ok, los DVDs que vendíamos pagan ese comercial. Entonces podíamos invertir muchísimo, podíamos invertir el mismo $1.000.000, le damos vuelta, le damos vuelta, le damos vuelta porque lo recibíamos. Pues hacía que la gente fuera a clases de Zumba. Entonces decía, no, yo no quiero hacer solo en la casa, quiero hacerlo en una clase. Y entonces se llenaban las clases. Entonces, cuando la clase estaba llena, de repente una persona decía, wow, esta clase está llena, el instructor se va a mudar a otro gimnasio o el instructor me está pidiendo a mí que por favor ayude a dictar la clase, me va a volver instructora. Entonces esa persona de repente se convierte en instructor. Esos instructores, la gran mayoría se meten a el Zumba Instructor Network, que es la membresía, porque se dan cuenta de todos los beneficios y todas las herramientas que les damos. Y de ahí
compran ropa, promueven la Claro, ropa, y entonces se creó como una rueda y la gente que usa la ropa después sale al supermercado, ven Zumba y también siguen claro. promocionando. Entonces se creó como una rueda y lo bueno es que todo el mundo gana. Gana el instructor porque le creamos un modelo de negocio nuevo haciendo lo que les encanta. Gana el gimnasio porque el gimnasio ahora tiene Zumba, que es una clase que trae gente que normalmente a veces no va al gimnasio. O sea, Zumba agarra de todo. Hay gente súper fit en la clase de Zumba, pero también es una persona que nunca en su vida ha hecho ejercicio, que le gusta bailar. Tenemos muchísimas de esas. En 2008 nos ganamos un premio de que somos la empresa de fitness que más gente ha traído al mundo del fitness en la historia Mm, del fitness. Porque traemos claro, gente que no hacía ejercicio porque querían bailar. Entonces, los gimnasios ganan. Eh, las caridades con las que trabajamos, hemos levantado más de $20 millones para caridad, también ganan porque hicimos lo que se llama el Zumbatón. El Zumbatón eran los eventos que hacen los instructores para recaudar fondos para diferentes caridades en el mundo. Eh, entonces todo el mundo ganaba en la cadena y era un círculo, y es un círculo que funciona. Entonces todo el mundo gana, y eso es lo que me encanta de este negocio, que no es que le estamos quitando nada a nadie, no es que es la competencia, vamos a abrir nuestros pasos, sino creamos algo de la nada totalmente. y le agregó valor a todo el Sí. mundo. ¿No? Y que crearon miles de emprendedores y crearon millones de personas felices todos los días bailando música en el mundo, ¿no? Es espectacular lo que han hecho, Alberto. Ahora, hemos hablado también de que con la llegada de los canales digitales y los cambios que han habido en los modelos de negocio en los últimos años, para muchas compañías que llegan directo al consumidor, como las nuestras, se han presentado retos, ¿no? A la hora de tener que seguir creciendo, ¿no? Porque se llegan a ciertos como glass ceilings, ¿no? Como techos de vidrio que uno a veces no ve, pero bueno, es más difícil crecer las comunidades de manera orgánica, etcétera, y hay que invertir en publicidad paga. Y bueno, ahí tienes unos gatekeepers, ¿no? Tienes algunas compañías que tienen grandes monopolios. En este momento probablemente Google y Meta siendo los más claros ejemplos de eso. Cuéntame, ¿eso les ha afectado? Y de ser así, sino lo que puedas compartir de cómo están cambiando también sus estrategias para adaptarse a este mundo. Una cosa que de verdad nos ha ayudado es que a la gente le encanta ver Zumba, no solamente hacerlo. O sea, hay gente, tú vas a una clase Zumba y hay gente mirando la clase, porque es divertido, es baile, es música. Entonces en las redes sociales nos ve muy bien. O sea, somos la marca de fitness, sin contar las marcas de ropa como Nike, Ujú, pero la marca de fitness, de ejercicio, que más seguidores tiene. Tenemos 4 millones de seguidores en Instagram y como 8 en ujú. Facebook. 8 millones en Facebook y 4 millones en Instagram y creo que 1 millón en TikTok. Todos orgánicos, toda gente que vino a buscar Zumba. Y métete a cualquier otra marca de fitness, no quiero mencionar Sí, los seguro nombres, las pero conozco, ningún. pelotón todas, no llegan a 2 millones, creo, sí, 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 seguro. sí, no, Ujú, no, no, sí. ujú. Entonces, y, y eso nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado a bajar el costo de traer una nueva persona a una clase Zumba. Nosotros lo que más nos enfocamos es traer a gente nueva a clase Zumba o que bajen el app para que empiecen a trabajar con la marca y de que algunos de ellos quieran convertirse en instructores. Es un embudo muy largo. Ponte a pensar desde que una persona toma una clase de Zumba hasta que alguien que está en esa clase se quiera ser instructor. Es un embudo largo, pero tenemos eh, los mismos challenges que ha tenido todas las empresas con iOS 14 y de repente se nos subió el costo de adquisición a todos. Acaba de cambiar, algo pasó esta semana en, en Advantage Plus de Facebook que de repente dejó de funcionar porque cambiaron el algoritmo. Eso no Y nos entonces pasó, por estamos cierto, tratando. ¿no? Qué bueno, no hemos hablado de esto, pero qué bueno. Fue esta Estamos semana. todos sufriendo. En Open también estamos sufriendo con eso y en Advantage Plus, que era uno de los canales más importantes de la compañía, con el nuevo cambio del algoritmo Andrómeda, cambiaron la manera como están sirviendo los anuncios de algo mucho más manual, donde uno controlaba las audiencias en base a la experiencia que uno tenía y los anuncios que funcionaban. Hoy en día pusieron todo a través de AI, se convirtió en una caja negra y para muchas compañías, además como nosotros, que teníamos 10 años, ¿no? Usando la herramienta, dejó de funcionar, ¿no? Entonces, no, y por ello la pregunta, ¿no? Como que todos estos cambios son a veces sorpresivos y te cambian el modelo de negocio, ¿no? En cierta manera. Mira, Mm. y nos afectan, pero a diferencia de otras marcas que viven solo en ese Ujú. mundo, nosotros tenemos un mundo offline muy grande. Claro, sus instructores, su comunidad, todo eso sigue.
muy grande. Entonces la parte digital no es que todo el día te adquirir, sino que manejar las comunidades. Hacemos mucho offline, o sea, si queremos traer gente nueva a clases de Zumba, hacemos eventos, hacemos tours de los mejores instructores. En Zumba se creó algo que la gente que está fuera de Zumba no entiende cómo existe eso, pero hay instructores que se han vuelto famosos en Zumba. Zumba Famous los llamamos. Y esos instructores hacen tours por Europa y le pagan miles de dólares por cada clase que enseñan, como si fueran conciertos, como si fueran cantantes haciendo conciertos. Hay, Increíble. o sea, deben haber 70, 80 de esos instructores que están haciendo, es un mundo Claro. offline. Y yo quisiera recomendarle a los emprendedores que están escuchando que es importante crear un mundo offline, que no solamente, si pueden, si la idea les da para crear un mundo offline, no van a depender tanto de que si un día los ingenieros de Meta decidieron hacer algo y te cambiaron el algoritmo, ese día te bajan las ventas así. Claro, seguro, seguro. Creo que es muy, muy buen consejo en un momento como este. Y por cierto, tengo otra pregunta relacionada con el modelo de negocio, Alberto, que me queda la duda. Por ejemplo, en Open English, el tema de calidad no es tan importante para nosotros en las clases y cómo estandarizar la calidad de cada clase. Y el año pasado dimos, no sé, casi 8 millones de clases en vivo, ¿no? O sea, un negocio similar al de ustedes en el que el valor es la experiencia, ¿no? Que tienen los alumnos. En nuestro caso, la experiencia es digital porque toman las clases, pero es un componente, es un negocio muy humano, igual que el de Zumba, ¿no? Porque al final estás conectando con el ser humano que es el profesor, en su caso el instructor. Pero bueno, calidad es algo que logramos controlar en cierto sentido porque estamos grabando todas las clases, está pasando dentro de nuestra plataforma. Hoy en día con AI podemos detectar cosas que pasan dentro de la clase, tenemos un cierto porcentaje de las clases que escuchamos y tenemos además, igual que cuando tomas un Uber, un thumbs up, thumbs down, ¿no? Como dedo arriba, dedo abajo, si te gustó o no te gustó la clase y podemos rápidamente identificar problemas. Pero no me puedo imaginar si tuviésemos estas clases pasando en 200.000 locaciones donde no estamos viendo lo que está pasando. ¿Cómo controlas que de repente hay una clase en Noruega que el tipo le cambió la manera de dar la clase y de repente, bueno, sí, seguro, tú me contaste al principio que tenía que darla sin hablar y cuando vas a tomar la clase el instructor está gritando, está cantando. ¿Cómo haces para controlar que eso no pase y te deforme la marca? Es una muy buena pregunta y te la voy a contar con una historia. Te la voy a contestar con una historia. La primera certificación que hicimos de Zumba, pensamos que iban a llegar 20 personas. Pero la gente se empezó a registrar más y más y más. Y llegaron 150 personas. Nos tocó cambiar de salón 3 veces. Y en ese momento no sabíamos si le íbamos a dar el diploma a todos. Pues ok, acá va a estar esta gente y los vamos a ver cómo bailan y cómo lo hacen. Y a los que sean buenos les damos el diploma, a los que no, no les damos el diploma. Y había un señor ahí que se llamaba Doug Jones. Y Doug Jones nos contó su historia. Doug Jones manejaba FedEx, un conductor de FedEx. Y su sueño era ser instructor de Zumba. Pero era malísimo. O sea, no bailaba bien. Y nosotros, uy, ¿qué hacemos? Le damos el diploma a Doug Jones. Este tipo se vino desde Ohio. Vino desde Ohio. ¿Cómo no le vamos a dar el diploma? Es la persona más apasionada que tenemos en toda esta certificación. Y en ese momento tomamos lo que se llama un leap of faith. Y dijimos, si certificamos suficiente gente en una ciudad, igual que yoga, hay instructores, yoga no tiene control de calidad. Cualquier persona puede decir que enseña yoga. Y te muestran el diploma. Puede decir, yo enseño yoga. Yoga no es una marca. Entonces, no es ilegal decir, voy a enseñar una clase de yoga. Entonces dijimos, si yoga hay buenos y malos y mejores, que hagamos que el mundo de Zumba sea igual. Y de pronto hay instructores que en los ojos de unos son buenos, pero para otros no son tan buenos, porque es de Básicamente gusto. dejemos que el mercado decida quiénes son los mejores profesores y los ganadores serán los que se queden con la mayor cantidad de usuarios y eso. Y por cierto, y han desarrollado, porque eso que dijiste es interesante, quizás hay instructores
que desarrollan técnicas que no eran las que se certificaron, pero que resultan ser ganadores y tienes como un experimento, un laboratorio ambulante, ¿no? Global. Han incorporado cosas de como winning instructors que luego se incorporaron a la certificación. Sí. Ahora, ya voy a eso, pero déjame terminar la historia de Sí. Doug Jones. Entonces, Doug Jones, hicimos una certificación, entonces le dimos el diploma así, o sea, Beto se lo estaba entregando y estaba jalándolo, no se lo quería dar. Lo dio, él vivía en Ohio, por coincidencia, y en Ohio empieza a enseñar Zumba. Y de repente vemos fotos de clases llenas de Zumba. Y 2 meses después, vuelve Doug Jones, esta vez con un tatuaje del logo de Zumba. Increíble. Y su esposa con un tatuaje del logo en el tobillo y sus 2 hijos convirtiéndose en instructores de Zumba. Y cada 2 meses volvía y se volvía un poco mejor y un poco mejor y un poco. Terminó siendo el Master Trainer para Ohio. Se volvió buenísimo. Entonces Zumba es como un viaje, o sea, Zumba toma tiempo y eso es lo lindo de la marca, es que para todo el mundo significa algo diferente. O sea, tenemos gente que Zumba les cambió la vida porque aprendieron a bailar y otra gente que Zumba les cambió la vida porque hicieron amigas en la clase y esas amigas las ayudaron para que poder Es comunidad. Total. su divorcio, la Total. comunidad, y para todo el mundo Zumba es algo diferente. Bueno, entonces me estás preguntando sobre el feedback loop, ¿no? el aprendizaje de la comunidad y el feedback loop. La convención de Zumba es espectacular porque los que están enseñando la convención de Zumba son todos instructores de Zumba. Ellos aplican. Entonces, de repente, pues en una aplicación, yo quiero enseñar Dembow. Ok, estamos Dembow. Pero de repente también yo quiero enseñar este baile africano que ni conocemos nosotros y les voy a enseñar a hacer coreografías de Zumba con este baile. Nosotros tenemos una fórmula que les damos para hacer coreografía. Con tal de que sigan la fórmula, se puede hacer con cualquier género de música. Pero tenemos que meter los pasos de ese género que sean auténticos al género. O sea, no vas a bailar un paso de merengue con salsa. Entonces tiene que ser auténtico. Entonces, cuando estamos mirando esos ritmos, Bhangra de la India tiene que ser un paso auténtico de Bhangra. Entonces traemos a una instructora de la India a enseñar en la convención, a enseñarles Bhangra a los instructores. Y ellos son los que nos enseñan a nosotros. Beto hizo un tour alrededor del mundo cuando estábamos haciendo uno de los videojuegos que lanzamos con Microsoft, con Xbox. Cuando Xbox tenía una cámara que te miraba Kinect. Y era los bailes alrededor del mundo. Y auténticamente nos fuimos alrededor del mundo a aprender los bailes de diferentes tribus en Nueva Zelanda, con los aborígenes de Nueva Zelanda, aprender los bailes de ellos y los incorporamos todos al juego. Y eso es lo bonito. Zumba, nadie conoce todo Zumba, ni Beto, ni ningún instructor, porque Zumba es súper profundo, porque son todos los bailes de todo el mundo. Puede ser bailes rusos, puede ser bailes de cualquier lado. Y eso creo que nos habla de la longevidad. Por eso la gente dice 24 años en fitness. Las marcas van y vienen en fitness cada 10 años, es otra cosa. Step, spinning, todas las cosas que desaparecieron y aparecen otras nuevas. Zumba sigue. Claro. Pero Zumba sigue igual que yoga. Seguro. Sigue. El gurú más gurú del yoga del mundo no conoce todo yoga. Claro. Y el gurú más gurú de todo Zumba no conoce todo Zumba. Y yoga es una emoción. No es por el fitness, la gente lo hace por el zen, por lo que sea. Zumba, tenemos una emoción en la clase Zumba. Y mi hermano le dio un nombre a esa emoción, lo llamó FEJ, Freeing, Electrifying Joy. Qué bonito. Y eso es el momento en que te liberas en la clase Zumba. 20 minutos adentro, la persona está bailando y ya se liberó. No le importa si lo están mirando, no le importa si baila mal, no le importa nada, solo está libre. Y por esa emoción y por la comunidad y por el aprendizaje infinito, Zumba Y una pregunta, Alberto, porque yo conozco muy bien al fondo Insight que invirtió en ustedes y no son gente que yo me imaginaría bailando salsa, ¿no? Son inversores en una torre en Nueva York, de los mejores del mundo. No, pero la esposa de Jeff. Bueno, ok, voy, es que eso iba. Porque eso, por cierto, Insight es uno de los fondos más destacados del mundo, han tenido un crecimiento espectacular, han invertido de las mejores compañías de tecnología de todas, pero ¿cómo fue? Y Jeff Foreign, uno de los cofundadores de la marca, que fue el que decidió, de la firma, perdón, que decidió hacer la inversión con ustedes.
ustedes. Me acuerdo que él vino a Miami y se reunió con nosotros y me contó que estaba invirtiendo más o menos en esa época también con Zumba. ¿Cómo fue que ustedes convencen a Jeff Horing, ¿no? Uno de los inversores más destacados del mundo, que el tipo no creo que haya bailado salsa en su vida, a invertir en una compañía que además no era de tecnología, ¿no? Porque era una compañía realmente un network humano y los valoran en $500 million en esa época, ¿no? Cuéntanos un poco esa historia. Cuando estábamos en Nueva York, estaba con mi CFO, Roberto Moreno, de esa época, y estábamos reuniéndonos con diferentes fondos en ese momento. Y llegamos a la oficina de Jeff. Nos había llamado un analista y nos citó en la oficina de Jeff que quería conocer la compañía. Y Jeff decía, ¿Zumba es una marca? Zumba es un baile. Mi esposa hace Zumba. O sea, ¿cómo así que es una marca? Entonces, hay una compañía detrás de esto. Él Que era pensó yoga, sí, que era claro. como, sí, que era como decir un estilo de Sí. ejercicio. Y no lo podía creer, se estaba volviendo loco en la reunión. Después había una televisión en esa sala de conferencias y le dije, prende la televisión. En ese momento, Beto estaba en el Today Show, que es el programa más visto de la mañana de todos Estados Unidos, Wow, en Rockefeller wow. Center, dando una clase con No, 800 no, 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 qué personas. espectáculo. Y dije, prende la televisión. La prendió y estaba en el Today Show en vivo. La clase, o sea, más o menos lo cuadramos porque yo sabía que iba a pasar. Ese era mi sueño, era hacer eso en esa Claro. reunión y lo logré. Y se quedó loco. Y me dijo, yo quiero invertir, yo quiero ser parte de esto. Esto es, como él invierte mucho en tecnología, creo que les gustó la idea. Nosotros tenemos mucha tecnología, Zumba, porque yo vengo del mundo de la tecnología. Entonces hemos creado muchísima tecnología y Zumba, at its core, funciona como una empresa de software. Tenemos 50 ingenieros. Claro. O sea, tenemos mucho software que hemos creado, apps, todas las cosas, todos los beneficios de los instructores. Todo lo que hacemos está basado en tecnología. Y entonces esa parte la entendió muy bien. Y qué bueno que su esposa también era estudiante de Zumba, ¿no? Qué buen alumna. Mira, y viendo hacia el futuro y hablando de tecnología, bueno, hoy todos los negocios están cambiando, ¿no? Hablamos de cómo cambian los canales de adquisición, pero hoy en día llegó un nuevo actor al juego que se llama inteligencia artificial y está cambiando muchos negocios, la gran mayoría de los negocios, Todo. la gran mayoría de los temas de nuestras vidas, cada vez más. ¿Cómo impacta esto a Zumba? ¿O los impacta o no los impacta? ¿Y qué se están imaginando si proyectamos la marca? Ya llevan 20 años, creo. Si la proyectamos a 5 o 10 años a futuro, ¿qué rol puede jugar la inteligencia artificial en su negocio? Sí. Bueno, yo no creo que van a haber robots enseñando Zumba. ¿No creas que los robots de Elon Musk van a bailar y van a reemplazar a los... Entonces, yo creo que al instructor de Zumba nunca lo van a reemplazar. Y es más, a medida que todo se va volviendo más digital y la gente está haciendo terapia con ChatGPT y hablándole, la parte humana va a ser muy importante en esos momentos. Entonces, si es ir a la iglesia o si es ir a la clase de Zumba o si es ese momento de reunirse con los amigos, va a ser tan importante. Es importantísimo ahorita y se va a volver más y más importante. Entonces, creo que el trabajo en instructor de Zumba se va a volver más esencial. Nosotros estamos usando inteligencia artificial mucho adentro de la compañía. O sea, nos permite traducir las cosas mucho más rápido. Creamos nuestro propio AI Brain, digamos que lo llamamos, porque no es un GPT, es mucho más que un GPT, que nos permite traducir rápidamente, digamos, los emails. Montamos las imágenes de los emails en Figma. Este AI Brain está dentro de Figma, está traduciendo real time todo el copy en los 8 idiomas, pero no solamente traduciendo, sino que está lo que llaman transcreating, porque tiene que ser el lenguaje de Zumba. Y no puede ser, las palabras que usamos nosotros y las frases que usamos son muy eslogan, son cosas que no se traducen literalmente. Entonces estos GPTs detrás de nuestro AI Brain están hablándose el uno al otro. ¿Cómo decimos step into happy en coreano? ¿Eso funciona en coreano, esa línea? No, no funciona. Y el otro, y si tú los ves hablando, es impresionante. Y traducen los emails y los convierten en emails. Entonces, estamos usando inteligencia artificial en el departamento de marketing muchísimo. En el departamento de finanzas ya lo estamos haciendo. En el departamento legal tenemos un agente artificial de inteligencia artificial que sale a buscar instructores ilegales. Porque tenemos un problema, sobre todo en Latinoamérica y en la India y en la China,
de instructores ilegales. Y entonces esta gente va y busca y nos avisa y les mandamos una carta para que o se vuelven legales o, o, o enseñan otra cosa, pero no pueden enseñar Zumba no pueden usar la marca. Claro. Y mucha de esta gente ni sabe. O sea, en la India Zumba es famosísimo, pero muchos no saben que es una marca. Creen lo mismo que pensaba Jeff Horan, que cualquier persona lo puede enseñar. Entonces, y enseñan otra cosa que no es Zumba, pero lo llaman Zumba. Pero entonces sí estamos usando mucho la inteligencia artificial. Yo estoy obsesionado y que me gusta aprender y estoy muy curioso con todas las cosas que están viniendo. Me la paso todo el día tratando de aprender y también les recomiendo eso a tus oyentes, que se metan a YouTube y pongan AI News y miren todo lo que está lanzando OpenAI, miren lo que está lanzando Claude, prueben las nuevas herramientas, vean quién recibió financiamiento, compañías que recibieron financiamiento haciendo algo en AI y vayan y prueben estas herramientas, porque alguna de estas le puede cambiar el futuro del negocio de ustedes. Y estamos usando también hacia el consumidor, estamos usando AI, tenemos es antes de Generative AI y Generative AI lo impulsó más. Tenemos una tecnología de Computer Vision que permite que una persona haga un video bailando y que la otra persona que está viendo ese video pueda tratar de imitar ese video y le da un puntaje, como un juego. Que antes lo podíamos hacer con Kinect, lo podíamos hacer con cámaras especiales, pero no se podía hacer en el teléfono, no se podía hacer en la computadora. Ahora ya lo podemos hacer en la computadora. Se lo tenemos ahora abierto a los instructores. Los instructores lo tienen en sus apps y pronto vamos a tener experiencias para los consumidores, donde pueden ver si bailaron bien. Es un juego. Está espectacular. Es como lo que pasó con Nintendo Wii, se lo puedes reimaginar completamente ahora con inteligencia artificial. Sí. Qué bueno, qué interesante, Alberto. Bueno, mira, gracias por compartir tan abiertamente sobre tu trayectoria, sobre la marca. Y ahora, mira, tenemos muchos emprendedores, dueños de empresas que escuchan Éxito y que como que ya tomando un paso atrás, ¿no? De toda la experiencia que has ganado en tantos años, desde tus inicios hasta todo este camino tan bonito con Zumba. ¿Qué consejos o máximas le dirías a emprendedores latinoamericanos que en este momento están tratando de comenzar algo y quizás pasando por momentos difíciles, momentos de retos? ¿Qué cosas quizás que no has dicho antes o que no sean tan obvias le sugerirías? Sí. Bueno, yo creo que usen el estrés como impulso y no como algo que los apaga. Interesante. O sea, el estrés tiene dos lados, ¿no? Si es demasiado estrés, te apaga y no puedes hacer nada y no puedes dormir. Pero si no llega a ese nivel, es un poquito más bajo de esa línea, lo puedes usar para impulsarte, para obsesionarte con resolver un problema, obsesionarte con resolver un problema. Y ese estrés ayuda. O sea, un emprendedor que no se estresa, no sé si puede salir adelante. Tenemos todos estrés. Si un emprendedor que se estresa demasiado, también es un problema. Tienes que tener el nivel, entonces tienes que manejar el estrés. Y una manera de manejar el estrés es entender que estos problemas, los que estás viviendo y el estrés que tienes en ese momento va a pasar. Va a pasar. Si yo le pudiera, me preguntó Guy Raz en otro podcast, me dijo, si tú le pudieras decir algo al Alberto de 20 años, cuando estaba pasando toda esta locura, ¿qué le dirías? Que todo va a estar bien, que vas a poder seguir. Solamente empuja para adelante. Eso creo que es importante. Y creo que la gente le tiene mucho miedo a emprender. Y no entiendo por qué. Porque me parece a mí, como mi segunda naturaleza es, vamos a empezar algo. Tengo una idea. Pero cada vez que yo digo tengo una idea, la gente se asusta. Pero o sea, todo se puede lograr, es armar el rompecabezas y todo el mundo dice, no, es que no puedo levantar capital. Bueno, entonces Zumba lo hicimos sin capital. Nosotros no fuimos, levantamos capital. No nos dieron el capital, tuvimos que encontrar otro camino, encontramos a Fitness Quest. Seguro. Hicimos una licencia. No puedo hacer esto, no sé hacer, todo se puede
y siempre hay maneras. Siempre hay maneras y tu máxima es como pivotear y pivotear hasta conseguir el resultado, ¿no? Como que tú buscas la Sí, manera de que sea. Y también siento en tu historia de que no le tienes tanto miedo al fracaso, ¿no? Yo creo que, pues si no le tienes miedo al emprendimiento, tampoco le debes tener miedo al fracaso porque vas a saber que, bueno, de 10 cosas o 10 ideas que uno se le ocurren, oye, si pegas dos, fantástico, ¿no? Porque pegaste dos más de las que no hubieses pegado si no hubieses intentado, pero 8 quedaron en el camino, ¿no? Eso, ¿cómo manejas también esos sentimientos de que la idea no funcionó? sí. Mira, yo tengo sí, una visión que es que un emprendimiento es como un hilo en una red de fracasos. Y tú miras compañías como Amazon. O sea, Amazon, los fracasos que han tenido, ¿te acuerdas que lanzaron un teléfono? Ujú. Amazon Fire. Amazon ha tratado, tenían subastas, como eBay, tenían subastas de Amazon, trataron todo, pero de repente el hilo que funcionó fue el hilo del e-commerce, con el hilo de AWS, con el hilo de las cosas que les funcionan a ellos para su negocio, pero están probando, probando y probando y probando y no le tienen miedo a eso. Y creo que todas las semanas para mí son así. ¿Qué vamos a probar? Vamos a probar algo nuevo. Ok, vamos a hacer, vamos a pensar en Zumba para gente en la tercera edad. Tenemos Zumba Gold, que es para la gente mayor. Y bueno, ¿y qué tal si hacemos algo para que en los ancianatos podamos meter un video? Porque no todo el mundo puede enseñar. Y ok, hablemoslo, tratémoslo, llamemos. No funcionó. Ok, chao. Próxima idea. Claro que esa idea no la hemos probado. Está bueno. Pero, pero así es. O Bueno, a sea, mí me pusiste a es, pensar mucho, espero que a otros que escuchen esto también, ya en mi mente, en una de esas como que me fui del podcast, me puse a pensar en, bueno, cómo se podría crear redes de crecimiento para la compañía offline, ¿no? En un mundo tan digital, donde se premia todo lo digital, ustedes han creado un negocio Open English Open English Communities. Communities Open English offline, ¿no? De Communities, quizás live communities offline. profesores que den clases y no sé si se podría, habría que ver cómo replicar o hacer un piloto de 100%. profesores, ¿no? Que uno pueda certificar con la marca Open English y que den clases. Así que eso era algo que nunca se me hubiese ocurrido si no hubiese hablado contigo hoy. Así que ya, a mí al menos, ya yo saqué Yo te mucho ayudo. valor de Yo esta te ayudo. conversación. Espero que todos los que están escuchando también esta conversación haya sido tan estimulante y les llene de ideas. Así que gracias, Alberto. Y bueno, como el podcast se llama Éxito, esta pregunta, todos los episodios la terminamos con la misma pregunta, pero es bueno, ¿cómo defines tu éxito en tu vida? Para mí, éxito es que, que algo en lo que yo esté trabajando funcione. Verlo funcionar. Eso es lo que me trae a mí felicidad y alegría. Estamos empezando esto de pronto no funcionó, esto de pronto no funcionó, esto funcionó. Ver que algo como que comes to life Ujú. es para mí el éxito, para mí, o sea, esos son mis momentos de alegría. Cuando veo, wow, funcionó esto, lo logramos, ahora qué más vamos a hacer. Y bueno, comparto mucho esa definición contigo y uno siempre está explorando ideas, ¿no? Y de verdad que muchas no funcionan, ¿no? Pero cuando algo realmente hace clic y funciona y empieza a crecer y empieza a agregar valor, uno encuentra mucho propósito en ese camino y casi que mientras más retos tengas para llegar ahí, pues más placer y felicidad y propósito te da cuando funciona. Y también por eso es que que quizás no hay tantas emprendimientos exitosos, ¿no? En el contexto del número de compañías que se comienzan, porque es algo difícil, ¿no? Hay que tener mucha resiliencia y perseverancia y creo que tu historia y la historia de Zumba es un ejemplo fantástico de una empresa latinoamericana que no solamente tiene un equipo latinoamericano, tiene un alma latina y llevó eso a todos los rincones del mundo. Y de verdad que Alberto, gracias por todo lo que haces, gracias por traer tanta felicidad a millones de personas en el mundo que bailan con ustedes, a tantos miles de instructores que han creado una carrera y una vida, como Doug en Ohio, que quien se hubiese imaginado que uno si quiere comenzar una compañía de fitness tienes que claramente ir a Ohio. Pero bueno, qué conversación tan amena y tan interesante, Alberto, gracias por... Sabía que iba a ser así, pero qué bonito que pudimos compartir este espacio y poderlo también transmitir a tantas otras personas. Así que muy agradecido porque te hayas tomado el tiempo. Gracias a ti, gracias por tener este podcast. Me parece genial que nosotros los latinos tengamos nuestro propio podcast en español del éxito y así sacamos adelante a nuestras comunidades. Así es, Alberto. Bueno, te mando un gran abrazo y mucho éxito. Abrazo.